El borrador que tenemos en mente busca construir una narrativa donde la tensión crezca paulatinamente, revelando la impactante verdad de manera estratégica. Nos centraremos ahora en el primer punto clave, la introducción de Cecilia Pérez y su arresto. Cecilia Pérez, una mujer latina de apariencia común y corriente, se vio atrapada en la red de un operativo rutinario de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. La acusación era grave, presunta estancia ilegal en él país. No había alardes, ni grandes despliegues mediáticos, simplemente, un procedimiento estándar que, sin embargo, estaba a punto de desatar una tormenta de proporciones inimaginables. En el momento de su detención, Cecilia era una figura entre la multitud, una masa en el laberinto burocrático. Su rostro, al igual que el de muchos otros, reflejaba una mezcla de confusión y miedo. No entendía por qué ella, que siempre había seguido las reglas, se encontraba ahora esposada y siendo procesada como una criminal. Brevemente, un pensamiento cruzó su mente: mi trabajo. Pero lo reprimió de inmediato. Nadie debía saber la verdad, al menos no todavía. La ironía era palpable, una agente entrenada para infiltrarse en las sombras, ahora capturada a plena luz del día, víctima de un sistema que debía proteger. La pesadilla apenas comenzaba. Continuando con nuestra historia, profundicemos ahora en el segundo punto clave, el tratamiento de Cecilia durante su detención. Lejos de recibir un trato especial, Cecilia fue procesada como cualquier otro inmigrante indocumentado. La maquinaria burocrática de ICE no distingue entre un criminal convicto y una madre trabajadora. Todos son iguales ante sus formularios y procedimientos. La frialdad del sistema era palpable: huellas dactilares, fotografías frontales y de perfil, interrogatorios rutinarios. Cecilia observaba el proceso con una mezcla de resignación y temor. Sabía que cualquier intento de revelar su verdadera identidad sería contraproducente, pondría en riesgo operaciones en curso y expondría a otros agentes. Debía aguantar, confiar en que alguien se daría cuenta del error y la sacaría de allí. Mientras tanto, las preguntas persistían: ¿cómo había llegado a esta situación? ¿Quién había cometido el error que la había puesto en esta posición vulnerable? Las respuestas, por supuesto, no llegarían fácilmente. Cecilia se aferraba a la esperanza, manteniendo su fachada de inmigrante asustada, una máscara que le permitía observar y analizar la situación sin levantar sospechas. En su mente, ya estaba elaborando un plan. Una estrategia de escape que podría poner en marcha si las cosas empeoraban. Su entrenamiento de la CIA no la había abandonado, incluso en esta situación desesperada, seguía siendo una agente. Ahora, enfoquémonos en el tercer punto clave, la investigación que ICE lleva a cabo sobre Cecilia. En sus oficinas, lejos de la confusión del centro de detención, los agentes de ICE revisaban los datos de Cecilia Pérez. Estaban convencidos de tener un caso sólido, documentos aparentemente falsificados, un historial laboral confuso, testimonios de vecinos que la describían como reservada y poco comunicativa. Todo apuntaba a una persona que intentaba ocultar algo. El agente Ramírez, un veterano con años de experiencia, lideraba la investigación. No era un hombre cruel, pero había visto demasiadas historias de inmigrantes que intentaban engañar al sistema. Para él, Cecilia era simplemente un número más, un caso que debía cerrar lo antes posible. No imaginaba que detrás de esa fachada de inmigrante asustada se escondía una agente de la CIA. Revisaron bases de datos, contactaron con informantes, buscaron cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Cada nuevo hallazgo parecía reforzar su teoría. Cecilia Pérez era una inmigrante ilegal que había estado viviendo en el país bajo una identidad falsa. La ironía era que, en cierto sentido, tenían razón. Cecilia Pérez era una identidad falsa, pero no en el sentido que ellos creían. La verdad, oculta en archivos clasificados y operaciones encubiertas, estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. El error de ICE, alimentado por la información incompleta y la falta de coordinación, estaba a punto de convertirse en un escándalo. Avancemos hacia el cuarto punto clave, las primeras señales de que algo no encaja en el caso de Cecilia. Mientras los agentes de ICE celebraban su aparente victoria, el abogado defensor de Cecilia, un hombre llamado Benítez, comenzaba a notar ciertas anomalías. Benítez era un abogado experimentado, acostumbrado a lidiar con casos de inmigración, pero este era diferente. La principal rareza era la actitud de Cecilia. A pesar de la gravedad de la situación, se mostraba extrañamente tranquila y confiada. No parecía desesperada por evitar la deportación, como la mayoría de sus clientes.
Tampoco parecía sorprendida por las acusaciones, como si supiera algo que él ignoraba. Además, había inconsistencias en la documentación presentada por ICE, pequeños detalles que no cuadraban, fechas que no coincidían, nombres que aparecían y desaparecían. Benítez sabía que ICE a veces cometía errores, pero estos parecían demasiado evidentes, casi como si alguien los hubiera plantado deliberadamente. Comenzó a sospechar que había algo más detrás del caso de Cecilia Pérez, algo que ICE no estaba viendo, o que tal vez prefería ignorar. Decidió profundizar en la investigación, rastrear los documentos originales, entrevistar a los testigos nuevamente. Estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a agencias gubernamentales poderosas. Sin saberlo, estaba a punto de tropezar con un secreto que podría cambiar su vida para siempre. Ahora, nos adentramos en el quinto punto clave, el inicio del juicio. La sala del tribunal estaba llena, familiares de otros detenidos, periodistas ávidos de una historia jugosa, y los agentes de ICE, confiados en su victoria. La fiscalía presentó su caso con meticulosidad, repasando los hechos que demostraban la supuesta ilegalidad de Cecilia en el país. Documentos, testimonios, todo parecía encajar a la perfección, pero la defensa, liderada por Benítez, optó por una estrategia inusual. En lugar de refutar cada acusación punto por punto, jugó al misterio. Benítez se limitó a insinuar que había elementos en el caso que no estaban siendo revelados, que la verdad era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. La tensión en la sala era palpable. Los agentes de ICE intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose qué tenía bajo la manga el abogado defensor. La fiscal, una mujer ambiciosa y decidida, intentaba mantener la compostura, pero la incertidumbre comenzaba a roerle por dentro. Cecilia, sentada en el banquillo de los acusados, observaba todo con una calma imperturbable. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Su destino, y posiblemente el de otros, pendía de un hilo. La partida de ajedrez había comenzado, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el murmullo ocasional de los presentes. El juicio de Cecilia Pérez había comenzado, y nadie sabía cómo terminaría. Llegamos al sexto punto clave, el testimonio de Cecilia. El momento crucial había llegado. Cecilia fue llamada al estrado. Con una calma sorprendente, juró decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. La fiscal la interrogó con dureza, intentando desestabilizarla, exponer sus contradicciones, obligarla a confesar su supuesta ilegalidad. Cecilia respondió con serenidad, pero se negó a revelar detalles sobre su vida y su trabajo. Alegó razones de seguridad nacional, invocando un derecho a la confidencialidad que sorprendió a todos. La fiscal insistió, presionándola para que explicara por qué se negaba a responder preguntas básicas sobre su historial laboral y sus viajes. Mi trabajo requiere discreción, respondió Cecilia con firmeza. Revelar información sobre mis actividades pondría en riesgo la seguridad de otras personas y comprometería operaciones en curso. El juez, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, intervino. Señorita Pérez, entiendo su preocupación, pero debe comprender que está acusada de un delito grave. Si se niega a responder preguntas relevantes, el jurado podría interpretarlo como una admisión de culpabilidad. Cecilia asintió con la cabeza. Lo entiendo, señoría, pero mi lealtad a mi país está por encima de mi propio bienestar. La tensión en la sala se intensificó. Todos sabían que Cecilia estaba ocultando algo, pero nadie podía imaginar la verdadera magnitud del secreto que guardaba. El juego de ajedrez continuaba, y la siguiente jugada podría decidir el destino de todos. Ahora llegamos al séptimo punto clave, la presentación de evidencia clasificada. Tras el tenso testimonio de Cecilia, Benítez solicitó una reunión privada con el juez, la fiscal y él mismo. En esa reunión, Benítez presentó evidencia clasificada que había obtenido a través de contactos dentro del gobierno, documentos que confirmaban la verdadera identidad de Cecilia Pérez, agente encubierta de la CIA. El juez, al ver los documentos, se mostró visiblemente sorprendido. Su rostro, habitualmente impasible, reflejó una mezcla de incredulidad y asombro. La fiscal, por su parte, palideció al comprender la magnitud del error que había cometido ICE. La evidencia era irrefutable: fotografías de Cecilia en misiones encubiertas, informes de inteligencia que detallaban sus actividades, incluso una carta firmada por el director de la CIA. No había duda.
Cecilia Pérez no era una inmigrante ilegal, sino una agente que arriesgaba su vida por su país. El juez, consciente de la gravedad de la situación, ordenó un receso inmediato. Necesitaba tiempo para procesar la información y determinar cómo proceder. La sala del tribunal quedó en silencio, mientras los presentes especulaban sobre lo que estaba sucediendo a puerta cerrada. La verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de ser revelada, y las consecuencias serían impredecibles. El error de ICE, que comenzó como un simple caso de inmigración, estaba a punto de convertirse en una crisis de proporciones épicas. Avanzamos hacia el octavo punto clave, la revelación en la corte. Tras el receso, el juez regresó a la sala con un semblante grave. La fiscal y Benítez le seguían, ambos visiblemente afectados por la información que acababan de recibir. El juez se dirigió al jurado y a los presentes, con voz pausada y solemne. Debido a la información que se ha presentado ante esta corte, y tras una cuidadosa consideración, he tomado la decisión de retirar todos los cargos contra Cecilia Pérez, anunció el juez. La sala quedó en completo silencio. Continuó, con cautela, la información que hemos recibido indica que la señorita Pérez está involucrada en actividades que conciernen a la seguridad nacional de este país. Por razones de confidencialidad, no puedo revelar detalles específicos, pero puedo confirmar que la señorita Pérez es una agente encubierta de la Agencia Central de Inteligencia. La revelación resonó en la sala como una bomba. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Los agentes de ICE se miraban entre sí con incredulidad, y Cecilia, por primera vez, permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. La verdad, finalmente, había salido a la luz. El error de ICE había sido expuesto, y el caso de Cecilia Pérez, la inmigrante ilegal, se había transformado en un escándalo de proporciones inimaginables, pero la historia estaba lejos de terminar. Las consecuencias de esta revelación apenas comenzaban a manifestarse. Ahora, nos centraremos en el noveno punto clave, la reacción de ICE. La noticia de la liberación de Cecilia y la revelación de su verdadera identidad como agente de la CIA golpeó a ICE como un balde de agua fría. La humillación era palpable. Los agentes que habían estado tan seguros de su caso ahora se enfrentaban a la vergüenza de haber acusado erróneamente a una persona que trabajaba para la seguridad de su país. La confusión reinaba en las oficinas de AS. ¿Cómo había podido ocurrir semejante error? ¿Cómo habían podido pasar por alto la verdadera identidad de Cecilia Pérez? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran difíciles de encontrar. El incidente puso en evidencia graves fallas en el sistema de verificación de AS. La falta de coordinación con otras agencias gubernamentales, la dependencia de información desactualizada y la falta de capacitación de los agentes habían contribuido a este fiasco monumental. El agente Ramírez, que había liderado la investigación, se sentía especialmente culpable. Había estado tan concentrado en seguir el protocolo que había ignorado las señales de que algo no encajaba. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de ser sancionado o incluso despedido. La pesadilla no había terminado para AS. La liberación de Cecilia era solo el comienzo de una larga y dolorosa investigación interna que revelaría la magnitud de sus errores y las consecuencias que tendrían que enfrentar. La humillación pública era solo la punta del iceberg. Continuando con el décimo punto clave, el después, Cecilia fue liberada discretamente, alejada del ojo público y protegida por la CIA. La agencia no hizo comentarios oficiales sobre el incidente, negarían cualquier vínculo si fuera necesario. Esa era la práctica estándar. Sin embargo, internamente, la CIA estaba furiosa. No solo AS había puesto en peligro a uno de sus agentes, sino que también había expuesto una operación encubierta. Se rumoreaba que el incidente podría escalar a un conflicto entre agencias gubernamentales. La CIA exigía una investigación exhaustiva y castigos ejemplares para los responsables. AS, por su parte, intentaba minimizar el daño, argumentando que había sido un error honesto, producto de información incompleta. Pero la CIA no estaba dispuesta a ceder. Sabían que AS había sido negligente y que su falta de coordinación había puesto en riesgo la seguridad nacional. Se especulaba sobre posibles represalias, desde la congelación de fondos hasta la negativa a colaborar en futuras operaciones. Mientras tanto, Cecilia desapareció de la vista pública, regresando a las sombras donde se sentía más cómoda. Había cumplido con su deber, protegiendo su identidad y la de sus compañeros, incluso a costa de su propia libertad.
Su caso se convertiría en una leyenda dentro de la comunidad de inteligencia, un recordatorio de los peligros del trabajo encubierto y la importancia de la coordinación entre agencias. La guerra entre sombras apenas había comenzado. Ahora, enfocándonos en el 11º punto clave, consecuencias para AS. Internamente, AS se enfrentaba a una tormenta perfecta. Se inició una investigación interna exhaustiva para determinar cómo se había cometido el error monumental de detener a una agente de la CIA. Todos los procedimientos estaban siendo revisados, desde la verificación de antecedentes hasta la coordinación interagencial. El agente Ramírez se convirtió en el chivo expiatorio, fue suspendido de sus funciones y enfrentaba posibles cargos de negligencia. Sus superiores lo culpaban por no haber seguido los protocolos adecuados y por haber ignorado las señales de advertencia, pero Ramírez no era el único responsable. La investigación reveló que había fallas sistémicas en AS, incluyendo la falta de capacitación de los agentes, la dependencia de información desactualizada y la ausencia de un canal de comunicación efectivo con la CIA. Se implementaron nuevas políticas y procedimientos para evitar que un incidente similar volviera a ocurrir. Se fortaleció la capacitación de los agentes, se mejoró la verificación de antecedentes y se estableció un protocolo de comunicación con la CIA para compartir información sensible. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, la reputación de AS había quedado manchada, y la confianza del público en la agencia se había visto seriamente erosionada. El caso de Cecilia Pérez se convertiría en un caso de estudio en las academias de policía y en los cursos de inteligencia, un recordatorio constante de los peligros de la incompetencia y la falta de coordinación. Ahora, adentrémonos en el 12º punto clave, el misterio persistente. A pesar de la liberación de Cecilia y las investigaciones internas, una pregunta seguía sin respuesta: ¿por qué Cecilia Pérez se encontraba en esa situación vulnerable en primer lugar? ¿Por qué no se activaron los protocolos de seguridad de la CIA para evitar su arresto? Surgieron diversas teorías conspirativas. Algunos creían que Cecilia había sido utilizada como peón en un juego de poder entre agencias rivales. Otros sospechaban que alguien dentro de la CIA había querido deshacerse de ella, exponiéndola deliberadamente. También se especulaba sobre la naturaleza de su misión encubierta. A quien estaba investigando Cecilia, qué secretos había descubierto que la convertían en un objetivo. Las respuestas permanecían ocultas, protegidas por el velo del secreto de Estado. Benítez, el abogado defensor, también se hacía estas preguntas. Había jugado un papel clave en la liberación de Cecilia, pero sentía que solo había arañado la superficie de la verdad. Sabía que había mucho más detrás de la historia, pero acceder a esa información era imposible. El caso de Cecilia Pérez se convirtió en un enigma, un rompecabezas con piezas faltantes. La verdad completa permanecía oculta, enterrada en archivos clasificados y en la memoria de unos pocos individuos. El misterio persistía, alimentando la imaginación de aquellos que buscaban respuestas en un mundo de sombras y secretos. Ahora, exploremos brevemente el 13º punto clave, el verdadero trabajo de Cecilia. Aunque los detalles específicos de sus misiones permanecen clasificados, podemos vislumbrar la naturaleza peligrosa y secreta de su trabajo como agente encubierta de la CIA. Cecilia se había infiltrado en organizaciones criminales, había recopilado información de inteligencia en zonas de conflicto y había participado en operaciones de contrainteligencia para proteger a su país. Su trabajo la había llevado a recorrer el mundo, adoptando diferentes identidades y asumiendo riesgos inimaginables. Había vivido al límite, enfrentándose a la muerte en numerosas ocasiones. Su entrenamiento riguroso y su capacidad de adaptación la habían convertido en una agente excepcional, capaz de operar en las condiciones más adversas. Cecilia era una maestra del engaño, capaz de manipular a sus objetivos y obtener la información que necesitaba sin levantar sospechas. Su inteligencia, su astucia y su valentía la habían convertido en un valioso activo para la CIA, pero su trabajo también tenía un costo. La soledad, el estrés y la constante amenaza la habían marcado profundamente. Había sacrificado su vida personal y su bienestar por el bien de su país. Ahora, después de su arresto y liberación, se enfrentaba a la tarea de reconstruir su vida y seguir adelante, sabiendo que siempre viviría en las sombras. Su dedicación al servicio de su país era inquebrantable, a pesar de los peligros y sacrificios que implicaba. Dirijámonos ahora al 14º punto clave, las implicaciones políticas del incidente. El caso de Cecilia Pérez trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un tema de debate político.
El incidente alimentó la controversia sobre las políticas de inmigración y la necesidad de una reforma migratoria integral. Los defensores de los derechos de los inmigrantes aprovecharon el caso para denunciar las prácticas abusivas de AS y exigir una mayor supervisión de sus actividades. Argumentaron que el arresto de Cecilia Pérez era un ejemplo de la discriminación y el perfil racial que sufrían los latinos en Estados Unidos. Por otro lado, los partidarios de una política de inmigración más restrictiva utilizaron el caso para justificar la necesidad de reforzar el control fronterizo y endurecer las leyes migratorias. Argumentaron que el error de AS demostraba la importancia de verificar cuidadosamente los antecedentes de todos los inmigrantes y de deportar a aquellos que se encontraban ilegalmente en el país. El incidente también generó un debate sobre la necesidad de una mejor coordinación entre las agencias de seguridad. Se cuestionó si la falta de comunicación entre ICE y la CIA había contribuido al error y si era necesario establecer protocolos más claros para compartir información. Sensible, el caso de Cecilia Pérez se convirtió en un catalizador para el debate político sobre inmigración y seguridad nacional, exponiendo las divisiones y tensiones que existían en la sociedad estadounidense. Ahora, llegamos al 15º y penúltimo punto clave, el cierre. Cecilia Pérez desapareció de la vista pública casi tan rápido como había aparecido, regresó a las sombras. A su vida de operaciones encubiertas y misiones secretas, su nombre se convirtió en un susurro en los pasillos de la CIA, una leyenda entre los agentes de inteligencia. Su caso sirvió como un recordatorio constante de los peligros del trabajo encubierto, de la importancia de la coordinación entre agencias y de los riesgos de la incompetencia. La historia de Cecilia Pérez se contó y se recontó, adornada con detalles y matices, convirtiéndose en un mito en el mundo del espionaje. Algunos decían que había sido ascendida y que ahora dirigía operaciones de alto nivel, otros creían que había abandonado la CIA y que vivía en un lugar remoto, tratando de olvidar su pasado, pero nadie sabía con certeza que había sido de ella. Lo único que se sabía con seguridad era que Cecilia Pérez había sido una agente excepcional, una mujer valiente y decidida que había arriesgado su vida por su país. Su historia, aunque llena de secretos y misterios, era un testimonio de la dedicación y el sacrificio de aquellos que trabajan en las sombras para proteger la seguridad de todos. El legado de Cecilia Pérez perduraría, inspirando a las futuras generaciones de agentes de inteligencia. Finalmente, llegamos al 16º y último punto clave, la verdad completa permanece oculta. Aunque hemos seguido la historia de Cecilia Pérez desde su arresto hasta su liberación, la verdad completa sobre su caso sigue siendo un misterio. Los detalles de su misión encubierta, las razones por las que fue expuesta y las consecuencias reales de su arresto permanecen ocultos tras el velo del secreto de Estado. Es posible que nunca sepamos la verdad completa. Los archivos clasificados permanecerán cerrados, los testigos permanecerán en silencio y la historia oficial seguirá siendo una versión edulcorada de los hechos. Pero el caso de Cecilia Pérez nos recuerda que hay mundos ocultos a nuestra vista, donde agentes secretos arriesgan sus vidas para proteger nuestra seguridad. Nos recuerda que las agencias gubernamentales pueden cometer errores y que la verdad puede ser manipulada por aquellos que tienen el poder. La historia de Cecilia Pérez es un espejo que refleja las complejidades y contradicciones de la sociedad contemporánea. Es una historia de valentía, sacrificio y engaño. Una historia que nos invita a cuestionar la verdad y a buscar respuestas en un mundo lleno de sombras. Y aunque la verdad completa permanezca oculta, el legado de Cecilia Pérez perdurará como un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad en un mundo cada vez más incierto. Su historia, en definitiva, seguirá resonando en los pasillos del poder, recordándonos que la verdad siempre tiene un precio.